Otra vez por la duda. Entonces, la importancia de la digestión. Desactiven los micrófonos, por favor. La importancia entonces de la digestión en relación a poder conseguir los distintos materiales para reparar tejidos y en relación, bueno, al metabolismo de alimentos, de medicamentos, un sistema que necesita conocerse y cuidarse, y en relación a los procesos que habíamos visto anteriormente, les había pedido que repasáramos un poquitito la relación con metabolismo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que metabolismo era el conjunto de procesos químicos para degradar y sintetizar sustancias químicas o moléculas con intercambio de energía, y la digestión es el conjunto de procesos mecánicos y químicos que degradan los alimentos para tener esas moléculas que van a continuar en el proceso metabólico. Para eso les dije otra vez que recordaran, cuando habíamos visto el sistema endocrino, que recordaran un poquito lo que era el síndrome metabólico, un síndrome que está muy presente en los sistemas de salud, que se manifestaba con un aumento de lípidos en sangre, o sea, una hiperlipidemia, hipertensión, diabetes tipo 2, sobrepeso u obesidad. Y bueno, justamente esa hiperlipidemia tiene que ver con el metabolismo de las grasas, ¿sí? Digamos, nosotros recibimos un grupo de alimentos, incorporamos una serie de alimentos, realizamos la digestión a través de la participación de unas sustancias muy importantes que son las enzimas, se degradan en moléculas más pequeñas que van a pasar a los distintos sistemas del organismo, ¿sí? Sistema linfático, sistema circulatorio y sistema hepático. Y justamente en este metabolismo de las grasas aparecen el colesterol malo, que es el LDL, y el colesterol bueno, que es el HDL. El LDL porque se lo relaciona con la posibilidad de formarse ateromas, que son como agregados que impiden o dificultan la circulación sanguínea. Después le había preguntado también la relación con la homeostasis, ¿sí? Pensando que la digestión es un conjunto de procesos que se relacionan con distintos bioelementos y biomoléculas. Entonces, de alguna manera, esos elementos y esas moléculas tienen que mantenerse en una concentración sanguínea determinada, como por ejemplo el calcio, el hierro, la glucosa, y digamos, o sea, ingresan por digestión, pero la homeostasia o los procesos homeostásicos tratan de mantenerlo en los niveles normales. También se relaciona con el pH sanguíneo, que tiene que tener un pH entre 7,35 y 7,45. El pH es una escala que se relaciona con el grado de acidez. Entonces, cuando hablamos de regulación, digamos, tiene que haber una regulación tanto de iones como de líquidos, por lo tanto esa regulación está coordinada con el sistema renal, ¿sí? Con el sistema urinario, tratando de mantener el balance el balance líquido, el balance hídrico, el balance de iones, y tratando de mantener la fisiología normal. También tiene que ver con la glucorregulación, digamos la regulación de la glucosa en sangre, con la regulación respiratoria, es decir, la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono, y la termorregulación, que era justamente el conjunto de funciones para mantener la temperatura corporal dentro de los valores normales. Y después les había dicho también que había algunos productos que se entregan en la farmacia, digamos, son insumos que deben estar en la farmacia y que generalmente son solicitados de las distintas áreas. Bueno, les pedía que repasaran un poquitito cuál era la función de los antiácidos,
digamos, los antiácidos se mencionan con ese nombre justamente porque es el grupo de sustancias que neutralizan el pH del estómago, que es un pH muy ácido, un pH de 2. Después hablábamos también de protectores gástricos. Los protectores gástricos son, digamos, inhibidores de la bomba de protones. Protones es una especie química que se relaciona con el pH. ¿Sí? Cuando hablamos de pH estamos hablando justamente de el menos-logaritmo de la concentración de protones. No viene al caso que ustedes sepan ahora qué es el concepto matemático de pH y demás, pero sí que solamente que lo asocien. Digamos, cuando hablamos de pH, que ustedes lo van a ver en muchas veces que lo vamos a retomar ese concepto, el pH es una escala que se utiliza para determinar el grado de acidez o de alcalinidad de un sistema. Digamos, tenemos en el organismo tenemos pH neutro, como es la sangre, tenemos pH ácido en el estómago, y tenemos pH ligeramente alcalino en intestino, ¿sí? Y los antiácidos, por lo tanto, tienen que ver con neutralizar esa acidez, protectores gástricos, de tratar de inhibir la liberación de protones, ¿sí? Otra cuestión importante que tiene que ver también con los alimentos, con el sistema digestivo, es la flora intestinal, ¿sí? Digamos, ¿qué es la flora intestinal? La flora intestinal es un grupo de bacterias, de virus y bacterias que están presentes en el estómago, que están presentes en el intestino. Es un conjunto de bacterias que no son patógenas, no producen ninguna patología, y que tienen que estar presentes porque generan una especie de competencia por el espacio, por medicamentos y demás, por la disponibilidad de alimentos y eso. Entonces es necesario que estén para que no proliferen otro tipo de bacterias. Tal es así que cuando ustedes ven esa serie de productos lácteos que se promocionan como probióticos, justamente porque producen una serie de bacterias para enriquecer esa flora intestinal. Entonces, hablamos de flora intestinal normal. ¿Cuándo se puede alterar esa flora intestinal? Esa flora intestinal se puede alterar de acuerdo a algún tipo de medicamento, más que nada alimentación no saludable. Se pueden alterar por diarreas, ¿sí? Se puede alterar por algún medicamento, por lo tanto, en ese caso siempre hay que estar atentos que probablemente en esos tratamientos se indiquen la reposición de esa flora intestinal. La enterogermina, que creo que me parece que hay una publicidad por televisión que habla de enterogermina, es justamente un producto para reponer esa flora intestinal. Enterogermina, floratil. Y después tenemos el grupo de los antidiarreicos. En algunos casos hay antidiarreicos que son de tipo antibacteriano, otros que son como la loperamida, que es uno de los más comunes. Hay uno que es un inhibidor de una enzima, y hay algunos que tienen la función de ser agentes absorbentes. O sea, a veces se suelen dar el antidiarreico para tratar de controlar la diarrea, y después se repone esa flora bacteriana. Y otro de los productos que van a tener que atender ustedes mucho en farmacia, a veces se piden en farmacia, a veces lo maneja directamente el área de nutrición, pero hay que conocerlos. Y después les explico también por qué también es importante que ustedes lo sepan. La alimentación enteral es cuando hay alguna disfunción a nivel de la vía superior, la primer parte del sistema digestivo, por lo tanto el paciente no puede masticar, no puede tragar alimentos, entonces el alimento llega al tracto gastrointestinal directamente con una sonda nasogástrica. Tanto la alimentación enteral, que además tiene una consistencia adecuada, tiene una composición adecuada, como la sonda nasogástrica, eso se va a proveer desde farmacia. Y lo que es alimentación parenteral, ¿sí? Es en el caso de que el paciente tenga por algún trauma o una alteración de nacimiento, un síndrome de intestino corto, por ejemplo, no pueden absorber el alimento, por lo tanto la
Los nutrientes tienen que ir directamente al torrente sanguíneo, se coloca una vía central y la alimentación ingresa, esa alimentación es alimentación parenteral. Tienen una concentración determinada, tanto en lo que es hidratos de carbono, proteínas, a veces están separados y se mezclan en el momento de la administración por una cuestión de conservación. No sé si, digamos, algunos de los alumnos que están trabajando en farmacia han tenido que entregar alimentación parenteral. Sí, la Cariben, que la tenés que vienen separados los lípidos, porque la tenés que enrollar cuando el enfermero la va a usar al paciente. Se mezclan los líquidos. Y después está la NewPar, se llama, que es donde el médico prepara los contenidos que va a tener esa nutrición parenteral y que se prepara en Buenos Aires. Y se usa mucho en neo, con los prematuros. Claro, bueno, en La Plata, por ejemplo, yo estuve, ahora te escucho Tomás porque está levantando en La Plata, por eso le decía que ustedes como farmacéuticos hospitalarios por ahí les va a tocar, alguno a lo mejor puede llegar a trabajar en un área. En el Hospital de Niños de La Plata se preparan para neo, se preparan porque se prepara inclusive la fórmula que indica el médico, o sea, el médico da la receta, bueno, hay que reforzar hierro, hay que reforzar zinc, hay que reforzar calcio, entonces con esa receta se carga al sistema. Ellos tienen un área totalmente estéril, creo que había 1 o 2 ayudantes de farmacia que trabajaban dentro de ese área, y ahí se hacía la preparación, y salía por paciente. Entonces se le entregaba a cada pacientito, y además había que garantizarlo toda la semana, porque creo que no duraba más de 1 o 2 días, así que eso era preparación continua. Si el paciente estaba internado, se le administraba. Claro. Y si no, el mismo hospital tenía un servicio que se lo llevaba a cada paciente a la casa. Claro, acá el médico lo que requiere esa nutrición y se pide a Buenos Aires directamente. Que dura la nutrición 2 días, no tiene mucho de poder que se vence enseguida. Claro, así que hay que garantizar esa comunicación continua para poder acceder y bueno, en este caso realmente ya te digo, son bebés con síndrome de intestino corto o algún problema, digamos, de nacimiento, y que bueno, tienen que depender de esa alimentación. ¿Quién ingresó recién? Que la admití, pero no me fijé si la anoto. No sé quién ingresó recién, chicos. ¿Yo? ¿Caro? Ah, Caro. No sé quién más. No, después que vos entró alguien más, no, vos te había notado, alguien más entró recién. No, porque a mí se me salió la reunión y volví a entrar, Silvia. Listo, sí, a vos te había notado que te volví a ver a entrar, pero alguien recién ingresó, yo la acepté y no anoté enseguida. Recién entré, Silvia Norma Pérez. Ah, Norma. No puedo yo también, que entré más tarde. ¿Quién es yo? Cintia Rojo la anoté, Despósito la anoté, Sol López la anoté. Bueno, Tomás, vos estabas levantando la mano, querías contar algo de tu sistema de salud con respecto a lo que es parenteral. Tomás, ¿me escuchás? Bueno, no me escucho. Por ejemplo, con respecto a la alimentación parenteral, la que viene del laboratorio, esto era todo un tema también porque es muy costosa. A veces, digamos, uno no podía prever, no la podés tener en la farmacia por las dudas, eso se pide cuando lo necesitan. No siempre se consigue rápido, no siempre se accede en cuanto a los costos fácilmente, por lo tanto, lo que era alimentación enteral y parenteral era todo un tema. Parenteral es lo más complejo. Lo que es alimentación enteral, muchas veces recibíamos donaciones, o sea, cuando hay pacientes que se los dan las obras sociales y no lo utilizan todo, a veces donaban, y bueno, eso sí, guardábamos en farmacia hasta que lo necesitaran.
Bueno, no sé, Tomás, qué quería decirme porque no lo escucho. ¿Se escucha? Sí, Tomás, te escucho. No estaba escuchando todo cortado, pues tuve que salir. No, quería comentar que por lo menos el tiempo que yo estuve en farmacia, que estoy en farmacia, lo que es alimentación, lo que es cocina, sería lo que son las nutricionistas. Nosotros nos encargamos de entregarle lo que es las nasogástricas de cualquier medida, pero la alimentación se encarga lo que es cocina. Escuchaba que la manera sí entregaban en otro formato, no, yo por lo menos nunca entré. Bien, se escucha cortado, Tomás, pero luego te escuchamos. Sí, es lo que yo a veces he notado que en algunos sistemas de salud lo manejan las nutricionistas, desde el área de cocina y demás, y en otros casos se hace el pedido a través de farmacia. Por eso es bueno que tengamos conocimientos por lo menos de la... Sí, si nosotros, la nutricionista va a la farmacia y nos pide qué necesitan de la alimentación integral. Nosotros solamente la entregamos. Claro, Después cocina. Sí. exactamente. Ellos lo manejan después con respecto, bueno, cómo se administra el Lo paciente, manejan ellos. el horario, el manejo de la bomba que se hace de enfermería. Bueno, y empezamos a repasar entonces lo que dijimos, el sistema integrado, donde actúan todos los sistemas. Digamos, no podemos aislar la nutrición y pensar que solamente el rol más importante es del sistema digestivo. Si bien hoy vamos a aprender un poco cómo funciona el sistema digestivo, pero tenemos que pensar que tiene que haber una integración con el sistema circulatorio para distribuir esos nutrientes que se absorben, para garantizar también el ingreso de oxígeno y la llegada a cada una de las células. También tenemos que distinguir cuando hablamos de digestión y para diferenciar de alimentación. Digamos, cuando hablamos de digestión hablamos de alimentos en general, pero el proceso de nutrición se refiere justamente a los nutrientes, a los diferentes nutrientes que están en los alimentos, cómo se procesa, cómo los procesa el organismo y cómo llega a cada una de las partes a todas las células del cuerpo. Entonces tenemos que distinguir que hay una primer parte que es la digestión hasta llegar al estómago, hasta llegar al intestino delgado, pasando por desde la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, y después que ocurra la absorción para que los nutrientes lleguen a la sangre, y la eliminación de lo que al organismo no le sirve. Entonces, cuando hablamos de una dieta equilibrada, es aquella dieta que contiene un porcentaje de hidratos de carbono, un porcentaje de lípidos y un porcentaje de proteínas. Una dieta más o menos debería tener un 50% de calorías aportadas por los hidratos de carbono, un 30% aproximadamente o 30% de lípidos y del 12 al 15% de proteínas. Y tenemos que reconocer que, digamos, hay órganos que están involucrados directamente en la digestión, como es boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y aquellas glándulas que no, por donde el alimento no pasa, pero tienen un rol fundamental a través de las secreciones, tienen un rol fundamental en la digestión. Bueno, acá vuelvo también a manifestar de alguna manera esa integración relacionada con el sistema digestivo, sin dejar de considerarlo al mismo tiempo que el aparato respiratorio, porque de alguna manera el aparato circulatorio tiene que tratar que tanto nutrientes como oxígeno lleguen a las células, y hay que garantizar también la eliminación de desechos. En el caso de lo que es digestión tenemos desechos sólidos, lo que es excreción tenemos desechos líquidos, y lo que es respiración tenemos liberación de dióxido de carbono. Bien, ya el otro día habíamos mencionado que tenemos que reconocer en la primera parte la cavidad bucal, dientes, lengua, las glándulas presentes en la boca, que liberan las secreciones a la boca,
Y después tenemos faringe, y el órgano que continúa después de la faringe es el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, cada intestino está dividido en 3 partes, y finalmente recto y ano. Bueno, esto fue lo que mencioné, cuáles son los órganos que participan directamente en la digestión y las estructuras accesorias. Las estructuras accesorias se consideran que son los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el peritoneo, que sería la membrana que protege al sistema digestivo. Y tenemos que pensar que el sistema digestivo tiene que haber ingestión de alimentos, transporte de los alimentos a través del tubo digestivo, siempre en la consistencia adecuada, en el tiempo adecuado, o sea, para que la velocidad permita que se haga la digestión, que se produzca la digestión y la absorción. El sistema digestivo se va a encargar también de secretar los líquidos para garantizar la digestión, las sales y las enzimas necesarias. Se va a encargar de digerir los alimentos, absorber los productos resultantes de la digestión y eliminarlos por defecación. Entonces tenemos que reconocer que hay 4 capas, una capa que es la capa mucosa, que tiene justamente es un epitelio, un tejido epitelial que tiene la función de proteger al órgano en relación a lo que circula por el interior del órgano. Después tenemos tejido conectivo, que de alguna manera tiene que poseer vasos sanguíneos y vasos y células nerviosas. Y hay después una capa de músculo liso, que tiene que ver con todos los movimientos, ya sea movimientos de desplazamiento, movimientos peristálticos, movimientos de mezcla, y esa, digamos, totalmente regulado para que se cumplan todos los procesos digestivos. Y la última capa, que es la adventicia, que es el peritoneo, que sería la que protege al estómago y al intestino de la cavidad donde se encuentran. Porque ustedes piensen que en algunos momentos aumentan de volumen, se mueven, entonces hay que tratar de garantizar que no se dañe ese órgano y por lo tanto existe esa capa externa llamada adventicia, que en el caso del intestino y estómago es el peritoneo. Ahí están las 4 capas, ¿sí? La capa mucosa, que tiene que ver con la secreción y absorción, la submucosa, que es la que llega a los vasos sanguíneos, la muscular, que tiene que ver con la motilidad, y la capa serosa, que protege al órgano de lo que lo rodea. Después tenemos la boca, que es la primera parte del tubo digestivo, con 2 paladares, duro y blando. El blando es el que está directamente en contacto con la faringe, 2 pilares anteriores y 2 posteriores, y las amígdalas palatinas, que cuando se infectan se les llaman anginas. La cavidad oral se comunica con el exterior por la abertura de la boca. La faringe es un tubo que continúa la boca y tiene la particularidad que pertenece tanto al sistema digestivo como al sistema respiratorio. Por lo tanto, tiene que haber orificios con el control de entrada y salida de aire o de alimentos para que no se produzca tos, como en el caso de que la comida pase a la laringe y que pueda producir ahogo, o que el aire entre al tubo digestivo acumulándose en el estómago y produciéndose lo que se llama meteorismo o eructos. Después de la faringe pasa al esófago. En el esófago tiene la particularidad que tiene un esfínter tanto en la comunicación con la faringe como con el estómago, y ese esfínter va a ser el que va a controlar que no haya reflujo. Digamos, lo que más tiene que garantizar que no haya reflujo gástrico, que es sumamente agresivo para el esófago, porque no está acostumbrado, o sea, no tiene una estructura que esté adaptada para ese pH tan ácido como hay en el estómago, ¿sí? Además por el tipo de enzimas que hay. Por lo tanto, lo que hay que, digamos, en algunos casos cuando se produce ese reflujo
esofágico, hay que atenderlo para que no se dañe esa membrana, que no se produzca justamente lo que se llama una esofagitis. El movimiento que tiene el esófago para que el alimento pase se llaman movimientos peristálticos, es como de contracción y relajación para que el alimento pueda pasar. Después tenemos el estómago, con una capacidad que aproximadamente es de 1,5 litros. Tiene una capa muscular más, porque justamente tienen que producir más movimientos de mezcla, movimientos peristálticos. Por lo tanto, tiene otra capa más de músculos. Y tiene 4 zonas, 4 secciones: cardias, fundus, cuerpo y píloro. El píloro sería... el fundo sería la región que está en contacto con el esfínter que viene desde el esófago, que regula la entrada desde el esófago. Y después el píloro sería el que está en contacto con intestino, ¿sí? Que ese esfínter sería el que controla la salida desde estómago hacia intestino. ¿Cuál es la función del estómago? Digamos, hay que pensar que los alimentos que llegaron al estómago llegaron con un tamaño reducido, porque fue triturado, desgarrado por la dentadura, está mezclado con secreciones salivales, por lo tanto tiene una consistencia líquida, pero tiene que continuarse la degradación que se comenzó en la boca. Así hay que tratar de garantizar la degradación de los macronutrientes. Por lo tanto, el estómago va a liberar secreciones para tratar de, en esas secreciones están las enzimas que van a degradar las proteínas, van a degradar los distintos tipos de hidratos de carbono, y va a haber alguna degradación de las grasas. Entonces hay mucho movimiento de las paredes para que haga una especie de mezcla, hay mucha secreción, y el vaciamiento hacia el intestino más vale lento. No hay muchas sustancias que se absorban en el estómago, muy poquitas. El alcohol y algunos medicamentos como la aspirina sí pueden absorberse por el estómago. Y después sí, desde el estómago pasan hacia el intestino delgado. El intestino delgado se divide en 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es el más cortito, tiene 25 centímetros más o menos. Está recubierto por el peritoneo y está relacionado con el estómago porque es el órgano del que recibe el alimento, y está relacionado con el hígado y con el páncreas, formando lo que se llama una unidad funcional para garantizar que el alimento termine de degradarse. Digamos, hay tanto secreciones del hígado como del páncreas que van a contribuir a esa degradación, y finalmente, una vez que se produzca esa degradación, se va a producir la absorción. El yeyuno y el ilio tienen una longitud mucho más larga y desembocan finalmente en el intestino grueso. Una de las cuestiones que tenemos que destacar es que no olvidar nunca que el órgano de absorción de los nutrientes es el intestino delgado. Entonces, para que se produzca esa absorción, el intestino delgado está cubierto por una especie de cresta que se llaman vellosidades intestinales, que justamente lo que hacen es aumentar la superficie de contacto con el alimento. Esas vellosidades están irrigadas por vasos sanguíneos, por eso se ven todas rojas, porque se produce por difusión el pasaje de nutrientes desde el intestino delgado hacia la sangre. Los mecanismos de pasaje puede ser difusión, puede ser transporte activo, o puede ser por el transporte a través de proteínas. Y en el intestino delgado dijimos que recibía el jugo pancreático y la bilis proveniente del hígado. Por lo tanto, acá muestra justamente cuál es el conducto que termina liberando esas secreciones hacia el intestino delgado, para garantizar la degradación de todos los nutrientes. Y después tenemos el intestino grueso, ¿sí? Que consta de ciego, apéndice,
colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y conducto anal. Es la última porción del intestino, digamos, la última porción del intestino justamente es muy pequeño, son 4 centímetros, que está al final del sistema del intestino grueso, y que tiene 2 esfínteres, uno de control involuntario y otro de control voluntario. O sea, aproximadamente a los 18 meses empieza a ser de control voluntario. Después tenemos que reconocer también que en el conducto anal hay un plexo venoso que tiene que ver justamente con lo que conocemos como hemorroides, que pueden ser tanto interiores como exteriores. O sea que las hemorroides se relacionan justamente con el trayecto venoso a nivel del conducto anal. El tubo digestivo, el intestino grueso, lo que tiene que garantizar es que se absorba algo más de agua, pero garantizar una consistencia tal para eliminar los desechos. Si la materia fecal está mucho tiempo en el intestino grueso, se va a absorber mucha agua y por lo tanto se dificulta más la eliminación y es lo que produce el estreñimiento. Bueno, acá tenemos la figura de lo que es el intestino grueso con las distintas divisiones que nombrábamos hoy. Y después, bueno, las glándulas accesorias que habíamos nombrado entonces en la boca, la lengua, con las zonas que detectan los distintos sabores, con las papilas gustativas, bueno, las amígdalas donde se encontraban, que mencionábamos hoy, y justamente tenemos que reconocer como la función es muy importante, que tiene que ver con la masticación, la deglución, el sentido del gusto, etc. Bueno, tenemos las distintas zonas gustativas de la lengua con sus papilas gustativas. Después tenemos las glándulas salivales, ¿sí? Que hay sublinguales, submandibulares y parótidas. Es de acuerdo a la ubicación, pero que se van a encargar de liberar las secreciones para formar el bolo alimenticio que va a pasar a la faringe. Solamente en estas glándulas solamente se libera una enzima, que es la amilasa, que va a degradar el almidón, que es, digamos, un componente de las harinas y las pastas, se empiezan a degradar en la boca y termina su degradación en el estómago. Después, bueno, tenemos los dientes, que justamente tienen que ver con el aparato masticador, tienen maxilar superior e inferior, sirven para masticar, triturar, desgarrar. Bueno, están los distintos tipos de dientes, son un total de, creo que son 32 pares, los dientes definitivos. Digamos, están los dientes que no son definitivos, los llamados dientes de leche, y después los dientes definitivos, que algunos son incisivos, otros son caninos, molares y premolares. Después tenemos el páncreas, que lo habíamos nombrado en sistema endocrino, que tiene una medida de 20 centímetros, pesa 95 gramos, está en la parte posterior del estómago y tenía una secreción exocrina y una endocrina. Y es fuente de la mayor cantidad de enzimas que van al aparato digestivo. Digamos, también tenemos que distinguir que, digamos, hay una regulación por mecanismos hormonales y por mecanismos nerviosos, y por lo tanto hay una fase, digamos, dentro de la digestión, que es la fase intestinal, que es la más importante, que es cuando el quimo entra en el duodeno. Se libera secretina, que pasa a la sangre, la secretina va a liberar más ácido clorhídrico, y se va a estimular la liberación del líquido pancreático. Con ese líquido pancreático va a ir con bicarbonato para neutralizar el quimoácido que viene del estómago, logrando que en el intestino el pH llegue a 6,8, cuando hablábamos que en el estómago teníamos un pH de 2, porque ese es el pH que va a producirse la degradación, van a actuar las enzimas pancreáticas y se va finalmente a producir la
degradación de tanto de las proteínas como de los lípidos, y después están en condiciones ya en tamaño y en peso molecular de poder absorberse. Bueno, y acá tenemos el sistema biliar, que estaba formado por la vesícula biliar, los conductos biliares y las vías biliares fuera del hígado. Digamos, tenemos que pensar que este sistema es el que, además de ayudar en la digestión de los alimentos, también colabora con algunos de eliminación de desechos. Bueno, acá tenemos el sistema, el hígado, con un aporte circulatorio importante, tanto de sangre venosa como de sangre arterial, por todas las funciones importantes que cumple el hígado, no solamente de liberar bilis. Es una glándula accesoria y tiene 4 caras: anterior, posterior, diafragmática y visceral. Cada parte del hígado, cada uno de esos lóbulos del hígado van a recibir su propio aporte de las arterias y venas para tener su propio drenaje venoso. Después tenemos lo que se hace, digamos, lo que permite el hecho de que el hígado tenga tanta irrigación, es que el hígado se puede dividir en segmentos hepáticos que son quirúrgicamente significativos. A veces cuando se tiene que extraer parte del hígado, el resto del hígado queda garantizando la función del mismo por la cantidad de aporte sanguíneo que tiene, tanto de aporte arterial como venoso. Bueno, ¿cuáles son las funciones tan importantes del hígado? Secreta la bilis. La bilis se encarga de descomponer las grasas, ¿sí? También permite transportar desechos. Fabrica ciertas proteínas para el plasma sanguíneo. Produce colesterol y las proteínas especiales que permiten enviar grasa a todo el cuerpo. Equilibra y fabrica glucosa a medida que el cuerpo necesita. Regula los niveles de aminoácidos en la sangre. Procesa la hemoglobina para el uso de su contenido de hierro, depura los fármacos y otras sustancias tóxicas de la sangre, regula la coagulación sanguínea, resiste infecciones, elaborando factores de inmunidad que eliminan las bacterias del torrente sanguíneo, depura la bilirrubina. Una vez que el hígado ha descompuesto las sustancias nocivas, subproductos se excretan en la bilis o en la sangre. Los subproductos que ingresan en el intestino se expulsan en forma de heces, y los que ingresan a sistema sanguíneo se filtran en los riñones. Bueno, eso un poco para, digamos, profundizar un poco el rol tan importante que tiene el hígado. Es decir, cuando nosotros después hablamos, conocemos algo de farmacología y de el metabolismo de distintos medicamentos, tiene que ver justamente con la función hepática. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas pueden llegar a producir un desequilibrio digestivo? Los cambios bruscos de temperatura, las emociones violentas, el trabajo frenético, los viajes largos y agotadores, son situaciones de estrés que pueden provocar desequilibrio digestivo e intestinal. La intolerancia a la lactosa, también un desequilibrio digestivo, como la intolerancia al gluten, los tratamientos prolongados con antibióticos, las infecciones intestinales y la alimentación incorrecta. Son todos factores que pueden influir en alterar la homeostasis del sistema digestivo y del sistema de absorción de alimentos. Y bueno, los cuidados que hay que tener en la digestión. Dice, muchas veces cuando conocemos que hay patologías que atacan nuestro sistema digestivo, o reconocemos también que hay tratamientos
para algunas patologías que pueden afectar al sistema digestivo. Entonces dice, ¿cómo cuidamos el sistema digestivo? Primero también el tema de la higiene es fundamental, ¿sí? Digamos, la higiene tanto en la compra, en la preparación y en el consumo de alimentos, y el no abuso de alimentos o bebidas para evitar la indigestión. Tratar de que no hacer mucho trabajo físico y eso después de haber consumido muchos alimentos, digamos, tratar de mantener el ritmo normal de eliminación intestinal diariamente, masticar despacio y reposar un rato después de haber comido, cuidar dientes y lengua, no olvidar que la digestión comienza en la boca durante la masticación. Y bueno, uno lo que ve por ahí esta cuestión es de lo que cuesta cuidar la salud digestiva de los adultos mayores, porque digamos ya de por sí se disminuye la motilidad intestinal, el adulto mayor suele tener estreñimiento, ingiere poca agua, por lo tanto eso contribuye también a que la digestión sea más lenta, a veces no tiene la salud bucal adecuada, por lo tanto les cuesta masticar, o en algunos casos tienen problemas para deglutir. Además el hecho de bueno, tener ya más sedentarismo, menos movilidad, menos actividad, es lo que no ayuda a la digestión. Bueno, eso es un poco lo que yo les preparé en el resumen. Lo del sistema digestivo está un poco largo en el libro, así que yo les resumí en la diapositiva lo más importante del sistema digestivo, así que yo preferiría que en lo posible, salvo que algo no entienda y que quieran profundizarlo de la bibliografía, pero creo que con la diapositiva está más que completo. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos a hacer la actividad. No, profe. ¿Escucharon bien todo? Sí, escuchamos bien. Bueno, vamos a hacer las actividades. ¿Ustedes tienen posibilidades de hacer la actividad mientras estamos así conectados por Zoom? ¿Tienen la actividad ahí para hacerla? Es la actividad de la página 168. Bueno. Valentín, ¿vos tenés la actividad para hacerla? ¿Cuál es esta? La actividad está en el libro de Biología Humana y Salud, en la página 168, el que usamos siempre. Y la actividad la vamos a hacer acá porque como están con parciales y eso, después no van a tener tiempo de hacerla. Me parece que no, no lo hice. No, si lo vamos a hacer ahora, no es que lo tenían que hacer. Por eso yo lo que te pregunto, Bueno, sí, dale, lo hacemos. yo lo que te pregunto es si vos tenés ahí la actividad a mano. Sí, tengo el libro por acá. Bueno, en la página 168. Silvia, Sí. yo estoy en el trabajo, no lo traje al libro, pero después veo el video, la Bueno. grabación del coso. Bueno, listo. Pero- Alguien me preguntaba si vamos a usar todos los capítulos. No todos, pero si querés, te marco después, creo que Luzmila me preguntó, les marco después hasta qué capítulo vamos a usar, por lo menos hasta julio, y saquen esos capítulos, después vemos después de las vacaciones cómo vamos con los tiempos, y les marco los otros capítulos. Bueno, en el primer punto dice, constituyen el tubo digestivo. ¿Se acuerdan cuáles eran los órganos del sistema digestivo? La boca, los dientes. Los dientes los vamos a poner en órganos accesorios. Después de la boca, Esófago, el esófago, laringe.
la boca, faringe, esófago. Lo vamos a poner en ese orden. Boca, faringe y esófago. Después de esófago, Estómago, estómago, después, intestino delgado, intestino grueso. sí, listo. Siento que la mente esa se está diluyendo. Bien, los órganos accesorios de la digestión, ahí sí tenemos dientes, ¿qué más? Lengua. Lengua. Mejillas. Mejillas, Más que mejillas serían glándulas salivales, porque las mejillas sería una parte de la estructura. Hígado. Páncreas también. Exactamente. Silvia, perdón, ¿qué página era? Página 168. Ok. ¿Encontraste? Silvia, Bueno. ¿puede repetir el orden de la estructura? No, de los órganos auxiliares, así queda más claro. Eran dientes, Lengua, glándulas salivales, páncreas, hígado. gracias. Muy bien. El punto 3 dice, puntos finales de la digestión química de los carbohidratos. Sí, Valentina, ahí te digo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Silvia, acá estoy. Bueno, Volví. ya te comento, estamos haciendo las diapositivas, después las vas a ver en la grabación. Lo que estamos haciendo es haciendo las actividades del sistema digestivo, porque como ustedes están con parciales, después no van a hacer tiempo a hacerlas, así ya nos queda completa. O sea, estamos haciendo... ¿Las del libro? Sí, ¿Libro estás haciendo? sí, página 168. ¿Eso era el almidón, profe? Claro. Entonces, el almidón es un carbohidrato, ¿sí? Cuando sí. lo degradamos, cuando empieza la degradación en la boca y termina en el estómago, los productos finales se les llaman monosacáridos. Ajá. Hidratos de carbono simples. Se les llaman monosacáridos o hidratos de carbono simples. Por eso si nosotros estamos un ratito largo masticando un hidrato de carbono, vamos a sentir un sabor ligeramente dulce. Ajá. De las proteínas son los aminoácidos. De los lípidos son los ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Y cómo, profe? Ácidos grasos y monoglicéridos. Y de los ácidos nucleicos son bases nitrogenadas, fosfato y azúcares. ¿Fosfato y qué, profe? Y azúcares. Vuelvo a repetir, la digestión química de los carbohidratos son monosacáridos. De las proteínas son aminoácidos
de los lípidos son ácidos grasos y monoglicéridos. Y de los ácidos nucleicos son bases nitrogenadas, fosfato y azúcares. No se escucha. La última es, ácidos nucleicos son bases nitrogenadas, fosfato y azúcar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Lo escuchamos. Ahora sí, pero recién se cortó. Bien, no sé si andará mal internet. Bueno, yo les decía en el punto 3, por ahí les resulta un poco más difícil porque estoy hablando de sustancias químicas que se degradan y por lo tanto pasan a formar moléculas más simples, lo que nosotros mencionábamos en metabolismo. Yo después voy a agregarle una imagen con un esquema para que vean lo que se produce en la degradación de cada grupo de nutrientes. Cuando hoy hablábamos de la alimentación parenteral ya tiene que estar todo degradado porque no hay degradación, ¿sí? O sea que ya tenemos aminoácidos, tenemos monosacáridos, tenemos algo de ácidos grasos, y algo de ácidos nucleicos degradados porque el sistema digestivo no está funcionando. Por lo tanto, esto que hace el sistema digestivo de degradarlo, para finalmente poder absorberse en las formas químicas que el organismo necesita utilizarlos. Bien. Entonces, ¿cuáles serían los procesos básicos de la digestión? Ingestión, secreción, bien, mezcla y propulsión, digestión, absorción y defecación. muy bien. ¿Querés repetirlo así los demás lo anotan? Sí. Ingestión, secreción, mezcla y propulsión, digestión, absorción y defecación. Si después ustedes cuando miran la actividad quieren profundizar cada paso, ustedes, bueno, acuérdense, en secreciones, glándulas salivales, ¿sí? Saliva. Una mezcla que tiene un gran porcentaje de agua y otras sales minerales. Después la propulsión se produce a través de los movimientos peristálticos. La digestión química se produce en el medio ácido a través de las enzimas. La absorción en intestino delgado a través de las vellosidades intestinales y la defecación a través del intestino grueso y el orificio anal. Bien, después, el esófago es un tubo muscular que conecta ¿qué? ¿Qué había antes del esófago? La tráquea. La laringe. La faringe. La faringe con el estómago. No, claro, es faringe, el esófago es un tubo muscular que conecta la faringe con el estómago, ¿sí? Antes del esófago está la faringe y después del esófago está el estómago. Es un órgano que permite el pasaje del alimento por movimientos peristálticos, que tiene un esfínter para controlar el pasaje del alimento hacia el estómago y que no vuelva, que no se produzca el reflujo. Bien, el punto 6 eran las glándulas salivales que se
nombran de acuerdo a la posición. Las glándulas salivales mayores son parótidas, Submandibulares y Iguales. sublinguales. ¿Cuáles? muy bien, muy bien. ¿Podés repetirlo? Parótidas. Sí, dale vos. Parótidas y cuál más. Submandibulares Sí, Y sublinguales. y bien, sublinguales. muy bien. ¿Y se acuerdan cómo estaba dividido el intestino delgado? Duodeno, yeyuno, ilion. Muy bien. Repetí, compa. Duodeno, yeyuno, ilion. Después tienen, en el punto 8, habla de los hepatocitos. Los hepatocitos se les llaman a las células hepáticas. ¿Sí? ¿Qué producen? ¿Qué produce el hígado? Bilis. La bilis, que es llevada por un sistema de conductos a la Vesícula. vesícula biliar para su concentración y almacenamiento. Valentín, sí, son las actividades de autoevaluación. Vamos por la 8. Ah, listo. Las Porque otras, tengo la otra fotocopia y tengo el pedacito que me faltaba hasta la página 93, pero me faltó hacer otra copia más. bueno. Y después fui al Classroom y fui al PDF y ahí lo encontré. Valentín, escúchame, entonces te quedó incompleto la primera parte. ¿Cómo? La primera parte entonces no la pudiste completar, después le saco una foto y te la mando. Sí, sí, lo estaba escuchando. Con la grabación lo vas a poder completar. Ah, Como vos me digas, si vos lo podés completar con la grabación, si no lo completo y te mando la primera parte. Ahora estamos en el punto 9. Lo que a vos te resulte mejor, Valentín. no, yo después lo voy viendo y lo voy haciendo. Bueno, si no me Dale, avisás. dale, yo cualquier cosa te mando. Bueno, Profe, sí, ¿podría repetir la 8? los hepatocitos producen la bilis Sí, que llevaba por un, por un sistema que es llevada por un sistema de conductos a la vesícula biliar Ah, ok. para su concentración y almacenamiento. Y el punto 9 dice, por medio de la masticación, la comida se mezcla con Saliva. saliva y forma una masa blanda llamada Bolo alimenticio. bolo alimenticio. ¿Alguna pregunta de alguna duda hasta la pregunta 9? No, profe. Bueno, seguimos con el punto 10. La faringe tiene tanto funciones respiratorias como digestivas. Verdadero. Bien. ¿Se acuerda que habíamos dicho que es un órgano común al sistema respiratorio y al sistema digestivo? Por eso había un orificio con esfínter que controla lo que es pasaje de aire y otro esfínter que controla el pasaje del alimento hacia el esófago. Después, las sustancias que el estómago puede absorber son el agua, algunos iones, ciertos fármacos y el alcohol. Falso.
¿Por qué falso? Solo el agua y algunas aspirinas, por lo menos es lo que yo había leído. Sí, la aspirina más que nada, pero como dice ciertos fármacos, y el alcohol también. El alcohol se puede absorber por el estómago. Así que es verdadera. Después el punto 12 dice, la extensa superficie de absorción del intestino grueso proviene de la presencia de pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. ¿Eso es correcto? Estoy contestando a Valentín, pero ustedes díganme si es correcto. Bueno, problema. De la superficie de absorción del intestino grueso. ¿Estaban en el intestino grueso las microvellosidades? En el delgado. En el delgado. Esa está mal, y la corrección que hay que hacer, donde dice grueso, hay que reemplazarlo por delgado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, y después el punto 13, la digestión mecánica implica la masticación y los movimientos del tubo digestivo que ayudan a la digestión química. ¿Eso es correcto? Digestión mecánica, hablamos de masticación para reducir el tamaño de los alimentos y los movimientos para ayudar a la digestión química. ¿Eso es correcto? Sí, para mí es verdad. Sí, está bien. Tanto lo que es, cuando hablamos de movimiento, pueden poner movimientos peristálticos, pueden poner mezcla. Bien, en el punto 14, si querés, Valentín, seguí con nosotros a partir del 14 y después cuando puedas completamos lo anterior. En el punto 14 dice, ¿cuáles son las estructuras que forman la boca? ¿Qué habíamos dicho que había en la boca? Ya dice, la boca, también llamada cavidad bucal, está formada por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Bien. Bueno, y después los labios, que son los que conectan a la parte anterior, hacia el exterior. Y las amígdalas que conectan a la faringe. El punto 15 dice, ¿qué es la saliva y cuál es su función? Profe, ¿los dientes no? ¿En la 14? Sí, también, perdón, ¿no los dijimos? Perdón. Si no los dijimos, sí, los dientes también. ¿Qué es la saliva y cuál es su función? Humedecer las Es un líquido opalino, transparente y espumoso. Y el agua de la saliva es un medio para la disolución de los alimentos, de modo que puedan desgustarse y se inicie la secreción digestiva. Bien, así que la saliva es una secreción formada mayormente por agua y enzimas. Es un medio líquido que tiene la función de disolver
o darle una consistencia tal al alimento para que se pueda digerir. El punto 16 dice, ¿qué significa deglutir? ¿Qué significa deglutir? ¿Qué es deglutir? Como deshacer. Tragar. 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 La disfagia es la dificultad de tragar. ¿No es como descomponer los alimentos? A más chiquitos, digamos. Es tragar. Ya está formado el bolo alimenticio, ya está degradado, ya está mezclado. Simplemente hay un mecanismo. Después de la masticación, el proceso que sigue para que pase a la faringe se llama deglutir. Y a veces los abuelos tienen dificultades para deglutir, que se llama disfagia. ¿Pero deglutir y disfagia es lo mismo? No, deglutir es tragar. La disfagia es cuando está alterada esa función. Se los comenté nada más para que sepan por si escuchan la palabra disfagia. Porque en ese caso a veces se indican esos suplementos tipo Ensure cuando hay dificultades para tragar. El punto 17, ¿cuál es la función de la pepsina y por qué se secreta en forma inactiva? La pepsina es una enzima que se encarga de degradar las proteínas. Sí. Entonces, la pepsina es una enzima que degrada las proteínas. ¿Qué pasa? Puede degradar las mismas proteínas que están en la mucosa. Por lo tanto, está en forma inactiva. Se activa cuando ingresan los alimentos. ¿Se entiende? Si estuviera en forma activa, puede llegar a degradar, a autodegradar las mismas proteínas del órgano, del estómago. Por lo tanto, está en forma inactiva, que se llama pepsinógeno, y se activa cuando ingresa el alimento. ¿Me entendieron? Entiende, pero estábamos copiando. Está bien, no, yo, ustedes pregúntenme si no entendieron. Bien. ¿En qué parte del aparato digestivo se digieren los almidones? ¿En la boca? Sí, en la boca y en el estómago. ¿Qué son los acinos pancreáticos? ¿Cómo se dividen sus funciones de la célula de los islotes de Langerhans? Los acinos pancreáticos son los que están relacionados con las secreciones digestivas, de jugos digestivos. Los acinos pancreáticos son formaciones del páncreas relacionados con las secreciones digestivas. Las células de los islotes de Langerhans tienen secreción endocrina de insulina y glucagón. Profe, ¿me podría repetir de los ácidos pancreáticos? Sí, los acinos pancreáticos son formaciones del páncreas
con secreción de jugos digestivos. Y la célula de los islotes de Langerhans tienen secreción endocrina de insulina. O sea que la diferencia es lo que secreta cada una hace jugos digestivos y la otra la insulina. Claro, y tiene la que hace jugo digestivo es secreción exocrina y la otra es endocrina, es a la sangre, la otra es al tubo digestivo. ¿Entendieron todos? Si no me preguntan. Sí, no, sí. Bien, y después es, la pregunta 20 dice, ¿cómo ayuda la bilis a la digestión de las grasas? Formando emulsión. O sea, la bilis emulsiona las grasas. ¿Vieron cuando, un ejemplo que yo les doy siempre, vieron si ustedes tienen agua y aceite no se mezclan? Si ustedes le agregan una gotita de detergente y lo baten, queda una emulsión. Entonces, esa es la función de la bilis, formar una emulsión con las grasas para que se puedan degradar más fácilmente y absorberse. Si se quedan atrás o algo o no entendieron, pregúntenme, así ya les queda completo. Sí, después le voy a pedir la 15. La 15 era la saliva, es la secreción de glándulas salivales, tiene mayor porcentaje de agua, creo que un 90 y pico %, sales minerales y enzimas. La función es disolver algunas sustancias, degradar otras y darle la consistencia adecuada al bolo alimenticio. Gracias. Bien, la 21. ¿Cuál es la diferencia entre digestión y absorción? ¿Qué es la digestión? La digestión degrada los alimentos por medio de procesos químicos y mecánicos, mientras que la absorción es el paso de los alimentos digeridos a los vasos sanguíneos y linfáticos. Claro, la absorción es el pasaje de los nutrientes. Está muy bien lo que dijiste, solamente que en vez de decir alimento absorbido, pone nutrientes. Es el pasaje de los nutrientes desde el tracto digestivo al torrente sanguíneo. ¿Lo puede repetir, por favor? Perdón, de la digestión más que nada. Bien, la digestión es el conjunto de procesos químicos y físicos o mecánicos para disolver y degradar los alimentos. Y la absorción es el pasaje de nutrientes del tracto digestivo al torrente sanguíneo. Bárbaro. Bien.
El punto 22 dice cuál es el papel de las enzimas en la digestión. Las enzimas lo que hacen es aumentar las velocidades, aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Las enzimas aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Son específicas. Ejemplo, amilasa degrada almidón. Proteasa. ¿Me repite el primer ejemplo? Amilasa degrada el almidón. Y proteasa degrada proteínas. Perdón, profe. Amilasa degrada almidón y la otra. Proteasa degrada proteínas. Bueno, y la lipasa los lípidos. El punto 23 es cómo se conecta la vesícula biliar y el hígado con el duodeno. Eso tenían una foto en una diapositiva y era el conducto colédoco. El colédoco es como un embudito que lleva el contenido de la vesícula biliar al duodeno. Bueno, después están las regiones del intestino grueso. ¿Se acuerdan que estaba en una diapositiva? Tenían colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Ilion, esfínter, ileocecal, ciego, apéndice vermiforme, ano recto, canal anal, Sí. colon sigmoideo. Bien. Colon transverso, colon ascendente, descendente. ¿Podés nombrarlo otra vez así tus compañeros lo copian? Sí. Colon transverso, colon ascendente, colon descendente, ilion, esfínter ileocecal, ciego, apéndice vermiforme, ano recto. Esfínter. Ileocecal. Ascendente, que de hecho. Ahí los escribo en el mensaje si quieren. Muy rápido te responde, como si fuera una máquina. Tranqui, tranqui. Ahí se los pone en el chat. Gracias. Díganme cuándo está. Yo no vi el mensaje. Ahí está.
Listo, profe. ¿Listo? Bueno. El punto 25 dice, ¿qué es la defecación y cómo ocurre? La defecación es, digamos, serían los movimientos peristálticos que se producen en el colon sigmoideo, que es lo que lleva la materia fecal hasta el recto. Repito, movimientos peristálticos en colon sigmoideo que impulsan las heces hacia el recto. ¿Puede repetir, Silvia, por favor? Sí, Hoy estoy con fiebre y estoy mal, por eso no estoy conectada. Los movimientos peristálticos impulsan las heces desde el colon sigmoideo hacia el recto. Ahí pregunta qué punto es. El que nombró Cami, creo que fue Camila el que nombró las partes del intestino grueso, es la 24. Y lo de la defecación es la 25. Vuelvo a repetir. Movimientos peristálticos de colon sigmoideo impulsan las heces hacia el recto. Y la distensión de la pared del recto desencadenan el reflejo de defecación que lo vacía. Repita, profe, por favor. La distensión resultante en la pared del recto desencadena el reflejo de defecación que lo vacía. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, cómo no. Los movimientos peristálticos impulsan las heces desde el colon sigmoideo hacia el recto. Y la distensión resultante de la pared del recto desencadena el reflejo de defecación que lo vacía. Gracias. Muy bien. Y después tenemos qué actividades lleva el intestino grueso para convertir el contenido en heces. Absorbe una cantidad, el intestino grueso absorbe una cantidad significativa de agua incorpora iones como sodio y cloruro, y algunas vitaminas.
punto seguido. El quimo presente en el intestino grueso entre 3 y 10 horas se transforma en sólido o semisólidos. Son las heces. Entre paréntesis, si quieren pueden anotar agua, sales, células descamadas de la mucosa, bacterias, productos de la digestión, etc. Bien. ¿Alguna pregunta o vamos bien hasta ahí? No, profe, vamos bien. Bueno, después vamos a seleccionar la respuesta correcta. ¿Cuáles son los dientes que están adaptados para triturar y moler? Premolares y molares. ¿Cómo? Premolares y molares. Premolares y molares, exactamente. Después la 28 dice, la capa de tejido que tapiza la luz del tubo digestivo se llama, es decir, cuando nosotros vimos las cuatro capas, digo bien, que vimos inclusive la figura con el corte transversal. ¿Cuál es la capa que está más cerca de la luz? La luz es el espacio del tubo digestivo, es el vacío del tubo digestivo. ¿Cuál es la capa del tejido que está tapizando la luz del sistema digestivo, del tubo? La capa muscular. ¿Cómo? La mucosa es. Mucosa, muy bien. La mucosa. El punto 29 dice, ¿qué desplaza el alimento por el esófago? La gravedad, la epiglotis, las contracciones musculares, el esfínter pilórico o las enzimas. Contracciones musculares. Sí, anoten ahí abajo movimientos peristálticos, para que quede bien completo. La que sigue es toda suya, profe. Imaginé que me lo iban a decir, que me iban a dar, me iban a ceder el trono, pero es entendible, los entiendo, no los voy a juzgar por eso. Las proteínas son macromoléculas, son moléculas grandes, ¿sí? Que están formadas por aminoácidos. Cuando se van degradando, que se va cortando, en la medida que queden menos aminoácidos, se les llama polipéptidos. Cuando quedan dos, se les llaman dipéptidos, y cuando queda la molécula más simple, se llama aminoácido. Por lo tanto, la secuencia es proteína, polipéptido,
dipéptido aminoácido. ¿Entienden? O sea, la molécula proteica es la más grande. Se empieza a degradar y me forma lo que se llama un conjunto de aminoácidos que le llama polipéptidos. Cuando esa degradación sigue, se queda con 2 aminoácidos solamente, que se llama dipéptidos, y finalmente el aminoácido. Por lo tanto sería 3, 4, 1, 2. Sería la B entonces. La B, sí. ¿La B dijiste, Miriam? Sí, profe, la B de bebé. Sí. 3, 4, 1, 2, perfecto, la B. La 31 sí se la dejo a ustedes, esa la sacan al toque. El área superficial del intestino delgado se incrementa por pliegues de la pared, microvellosidades, vellosidades o todas. La respuesta A, B y C. O A y B. Con los pliegues seguro. A y B. ¿Y las vellosidades no? Por eso, pliegues de Por su eso, pared, A y B. Sería A, B y C. Pliegues de la pared, microvellosidades y vellosidades. Las micro también las tiene. Micro también. La D, la respuesta D. Exactamente. Fátima había puesto todas, A, B y C. Perdón, ¿es A, B y C entonces? Sí, que es la opción D. Perfecto, gracias. Cuando en la 32 dice, cuando la entrada de energía es mayor que la salida, ahí habla como si fuera la entrada de calorías. O sea, si nosotros incorporamos más calorías que lo que gastamos haciendo el metabolismo o haciendo las actividades diarias, ¿qué pasa? Se gana peso. Exactamente. Delicadamente se engorda. Claro. Sobrepeso y obesidad con tendencia al síndrome metabólico. Bueno, después la 33 es fácil, es solamente que ustedes anoten los nombres de los órganos que están marcados ahí. O sea, ustedes con el libro lo van a poder hacer. Y después traten de pensar la 34, 35 y 36, que tiene que ver con que una persona que perdió parte de su estómago, después hay un caso en el cual a un paciente le recetaron muchos antibióticos, ¿qué puede haber pasado con su sistema digestivo? ¿Qué pasa con una persona que no tiene vesícula, que se puede extraer la vesícula? Después la 37 es donde se digiere el pan, la costeleta y una nuez. Y bueno, ¿qué pasa si se extirpa parte del intestino grueso? Y completar el cuadro que tienen en la 39. El cuadro es fácil, es nombrar los órganos y qué pasa en cada órgano. Ustedes, si pueden... y la 40, profe. Y la 40 no la imprimí. ¿Qué dice la 40? Dice, elaboren por equipos un periódico moral sobre... No, ya lo había dicho, por eso no la imprimí. No, esa no se preocupen. Traten de hacer hasta la 39 si pueden, porque ustedes el 23 tienen el parcial. Si pueden, si no, ese ratito que tenemos la clase sincrónica lo hacemos. Yo les propongo después un pequeño apunte con esto de que por ahí lo que más cuesta, que es entender cómo se degradan los alimentos,
bueno, y la función que tienen las enzimas. Yo les preparo un pequeño apunte, lo que ustedes pueden hacer. Si no, lo terminamos acá ese ratito que tenemos la clase. Y si no, hablamos de salud colectiva u otras cosas. Y bueno, me dan ustedes una lección a mí. Bueno, tranqui. Bueno, y cualquier duda que surja también, anótenla y me la preguntan en esa clase. Bueno. ¿Listo? Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Muy bien para salud pública. Un abrazo. Gracias, profe. Chao.